Buenos días, bienvenidos al octavo webinar de la plataforma Me Informo, un proyecto implementado por la Coordinación General de Política del Usuario del Instituto que tiene como finalidad explicar de manera clara y sencilla a los usuarios diversos contenidos en materia de telecomunicaciones. El día de hoy hablaremos sobre la nueva marcación a 10 dígitos. A continuación, les explicaremos el funcionamiento de algunos iconos de la plataforma que facilitarán su participación. El icono del micrófono en verde indica que el participante tiene habilitado el audio. El icono del micrófono en rojo indica que no está habilitado. El icono de la mano indica que el participante tiene una pregunta y el icono del signo de interrogación indica que el participante hará una pregunta. Para mayor comodidad, la presentación se encuentra disponible como archivo descargable en el menú de la plataforma. Asimismo, les comentamos que la propia plataforma permite adecuar la visualización de la presentación, tanto en su tamaño como en su posición. El día de hoy nos da mucho gusto contar con la presencia del comisionado Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El comisionado se graduó como ingeniero en electrónica y comunicaciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Posteriormente, obtuvo el grado de maestro en Tecnologías de Información y Administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como el de maestro con especialidad en redes y sistemas de información para las empresas, otorgado por la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña, en Francia. Inició su carrera profesional en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, donde estuvo directamente involucrado en importantes temas, tales como la implementación de la portabilidad numérica, la elaboración del Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad y la medición de la calidad de redes, entre otros. Continuó su trabajo dentro del ámbito de la consultoría en telecomunicaciones como director especialista en telecomunicaciones en Entwisser, compañía dedicada al desarrollo de proyectos relacionados con la regulación, investigación e innovación en tecnologías de la información aplicables al sector público y privado. Desde abril de 2015 hasta octubre de 2016 se desempeñó como titular de la Unidad de Política Regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es miembro honorario de la Comisión de Ética en el Conocimiento Científico y la Tecnología de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y también del Grupo de Expertos de Inteligencia Artificial de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Le agradecemos su presencia y le cedemos la palabra, comisionado. Buenos días a todos. Gracias a Ileana y al doctor Hernández Maya por la invitación. Ellos son de la Coordinación General de Política de Usuario, pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en este octavo webinar sobre la marcación a 10 dígitos que ha ordenado el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para entrar en contexto, me gustaría platicarles de una historia que ocurrió en México hace ya algunos años. Entre 1876 y 1880 tuvimos un secretario de Fomento, Colonización e Industria que fue Vicente Riva Palacio. Esto fue cuando era presidente el general Porfirio Díaz. Don Vicente Riva Palacio lo que quería era fomentar ferrocarriles en todo el territorio nacional. Y la política a través de la cual iba a fomentar esa expansión de una red de ferrocarriles fue otorgando concesiones para operar el ferrocarril en 28 estados de la República, algo que parecía muy loable. Sin embargo, como no había ningún estándar, ninguna norma, lo que ocurrió es que cada estado estaba desplegando su red de ferrocarril como ellos lo entendían. Entonces hagan de cuenta que había un estado como Guerrero, donde lo habían desarrollado para que el tren de ferrocarril fuera tirado por animales, y en otro estado como Oaxaca o Michoacán, donde se había desarrollado una vía de ferrocarril, pero para máquinas de vapor. ¿Qué es lo que provocó esta falta de compatibilidad? Que en realidad nunca tuvimos una red nacional de ferrocarriles que fuera funcional, porque de un estado tenían un estándar y en otro estado tenían otro. De manera equivalente, y para ilustrar este problema de las vías, es como si quisiéramos conectar un conector, valga la redundancia, americano a un enchufe que tienen en Europa. No son compatibles, no se pueden conectar. Si esto lo llevamos al terreno de la marcación telefónica, tendríamos que
justamente el hecho de tener estándares nos permite comunicarnos a otra colonia de la Ciudad de México a través de una marcación a 8 dígitos. Los estándares también nos permiten comunicarnos con Monterrey o Guadalajara, marcando el 0, 1 más 10 dígitos del número nacional, o nos permiten comunicarnos incluso a otro país, marcando la clave de acceso a redes de larga distancia internacional, que en el caso de México es el 00, pero se presenta con el signo de más, como lo tenemos ahí en la imagen, más el código de país y el número nacional que tengan en ese otro país. Con eso nos podemos comunicar a Estados Unidos, a China o a cualquier otro país. Y todo esto se logra gracias a que en la Unión Internacional de Telecomunicaciones existe la recomendación UITT E164. Y lo que esta recomendación nos dice es cuál debe de ser el formato para un número internacional. En primer lugar tenemos la clave de país, que es el CSC que aparece ahí en su pantalla. Ese debe de ser entre 1 y 3 dígitos. En el caso de México, como ustedes saben, nuestro código de país es el 52. Después tendríamos una clave de larga distancia, que en México se conoce como número identificador de región y es de 2 dígitos para México, Guadalajara y Monterrey y 3 dígitos para el resto del país. Y después un número local, que en México tenemos 8 dígitos igual en México, Guadalajara y Monterrey y 7 dígitos en el resto del país. Y lo que nos dice la recomendación E164 de la UIT es que esa cantidad de dígitos que compone un número internacional no debe de ser mayor a 15 dígitos. Un caso muy concreto, bueno, para ejemplificarlo con México, tenemos el 52, código de país, 55, que sería como la clave de larga distancia para la Ciudad de México, y el 5015-4000, que sería un número local y representa precisamente el número del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora, antes de ver ya los detalles de lo que va a constituir la nueva marcación, me gustaría ponerlos en contexto de cómo ha venido evolucionando. Hasta 1990, probablemente ustedes son muy jóvenes y no lo recuerdan, pero teníamos una empresa estatal, paraestatal, que se encargaba de prestar los servicios de telecomunicaciones y de telefonía, Teléfonos de México. Ellos, entre las funciones que hacían como empresa del Estado, es administrar también la numeración. Eso fue hasta 1990, cuando se dio el proceso de privatización. A raíz y como consecuencia de ese proceso de privatización y de apertura a la competencia, las atribuciones para administrar los números en México se pasaron a la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones. Después, en 1997, se implementaron las reglas de servicio local. De hecho, ahí es cuando aparece el famoso 044 para llamadas telefónicas a un número celular. En noviembre de 1998 también se emite una resolución para el crecimiento de los números a 10 dígitos en todo el territorio nacional. En el 98 también se cambia la manera en que se prestaba el servicio local. Hagan de cuenta que antes solamente se tenían como 1,400 grupos de centrales locales, así se llamaba, y lo que nos decía es que nada más había llamadas locales dentro de la misma localidad. Con esta resolución del 98 se crea un concepto de áreas de servicio local que lo que busca es definir una área geográfica que abarcaba varios municipios y varias localidades, y adentro de estas áreas geográficas las llamadas iban a ser locales y con marcación local. Después, en febrero de 2003, se permite que los números móviles ya marquen a 10 dígitos. En 2006 se implementa, porque cuando teníamos el 044 solamente era para llamadas locales. En abril de 2006 se establece también la modalidad del que llama paga para llamadas nacionales e internacionales. En diciembre de 2014 se elimina, como ustedes lo recordarán, la larga distancia nacional, y finalmente llegamos a mayo de 2018, que es lo que nos tiene en este seminario, para lograr una marcación uniforme de 10 dígitos en todo el territorio nacional y sin importar qué tipo de número estamos marcando.
lo que teníamos en el plan de numeración del 96 era básicamente la estructura de los números, cómo estaban compuestos. Ya les decía yo que en México, Guadalajara y Monterrey los números son de 8 dígitos y en el resto del país son de 7. Y lo que nos decía es que un número nacional se iba a componer por el número identificador de región, para efectos prácticos y lo que es más conocido es como la clave de larga distancia, más ese número local, los 8 dígitos para estas 3 ciudades y 7 dígitos para el resto del país. En ese plan de numeración también se establecía cuál era la estructura de los números no geográficos. Son los más conocidos que probablemente ustedes ubiquen, es el número 800. Cuando ustedes hacen una llamada a un número 800 es cobro revertido, es decir, a ustedes no les va a costar esa llamada, la paga la empresa o el usuario que la está recibiendo, o los números 900 que normalmente nos dan un servicio adicional, pueden ser noticias, puede ser, por ejemplo, recuerdo cuando se utilizaba este número para sacar citas y solicitar la visa, por ejemplo, ese tipo de servicios se pueden prestar a través de los números 900. También en el plan de numeración del 96 aparecían los códigos de servicios especiales, información de la hora exacta, por ejemplo, de despertador, servicios de emergencia, la compañía eléctrica, por ejemplo, también, varios servicios gubernamentales como alumbrado público, baches, agua, etcétera. Y los de servicios de emergencia, nada más hacer la acotación, que en el plan de numeración eran 06X, o sea 066, 060 y algo, pero a raíz de la reforma en materia de telecomunicaciones también todos los servicios de emergencia ya se homologaron al 911, que es el que actualmente está vigente. Más o menos lo que tenemos aquí es un resumen de los procedimientos de marcación que se establecían en el plan de numeración. En resumen, para llamadas locales, 7 u 8 dígitos. Para llamadas de larga distancia nacional, y aquí quiero hacer una explicación de lo que quiere decir cuando se trataba de selección por presuscripción. Cuando inicia la competencia en los servicios de telefonía, allá por 1997, empezó en larga distancia. Y lo que uno tenía que hacer como usuario es elegir a través de qué operador queríamos que se cursara el tráfico de larga distancia. Teníamos que llenar un formato y solicitar a ese nuevo operador. Ahí se decía que estábamos presuscritos con esa nueva compañía. Y lo que quiere decir que estuviéramos presuscritos es que todo el tráfico de larga distancia que nosotros cursáramos siempre se iba a ir por esa otra red, la que hubiéramos elegido. Digamos que nos seguía prestando el servicio local la empresa Teléfonos de México, pero teníamos la opción de irnos con otro operador para las llamadas de larga distancia. Y para ese esquema de presuscripción teníamos que marcar el 01 más el número nacional, más los 10 dígitos. Había otro esquema que se contemplaba en el plan de numeración, que era la selección por marcación. Ahí lo que se pretendía con ese esquema es que para cada llamada que íbamos a realizar, pudiéramos elegir a través de qué red se iba a cursar. Hagan de cuenta que nosotros nos levantábamos el 10 de mayo, por ejemplo, que siempre estamos tratando de hacer llamadas, de comunicarnos, o el 25 de diciembre, que también es un día que llamamos mucho, levantábamos, veíamos cómo estaban las ofertas para llamadas nacionales en ese día, y en función de eso nos íbamos por el operador que tuviera la mejor tarifa, es lo que se pretendía. Y para que eso se lograra, había un método de marcación, un estándar de marcación diferente. Ahí tendríamos que marcar el 010 más un código de operador con el que queríamos que se cursara la llamada, que está representado en la gráfica como ABC, más los 10 dígitos del número nacional. Finalmente, este esquema nunca se tuvo técnicamente implementado en el país y nunca se llegó a utilizar. Después tenemos las llamadas de larga distancia internacional, que es 00, es el prefijo de acceso a redes de larga distancia internacional, más el código del país al que queremos llamar. Por ejemplo, en Estados Unidos es el 1, en México es el 52. Después también teníamos ahí
llamadas de larga distancia internacional, pero por selección por marcación. Ahí el prefijo era 000 más el código de operador, que otra vez lo tenemos ahí como ABC, más el código de país y el número. También teníamos, ustedes recordarán seguramente, la asistencia de operadora. Ahí el prefijo era el 02 más número nacional. Selección por marcación también con asistencia de operadora, que era el 010 más el ABC. Y en fin, toda una serie de mecanismos de marcación para cada una de las diversas llamadas. Igual aquí tenemos el 01 más el número no geográfico, estos que les decía, el 800 o el 900, por ejemplo, para no geográficos internacionales con un 00, y los códigos de servicios especiales, este 030, 040, 066, 089, etcétera. Si ustedes vieron, hasta en esta parte del plan de numeración no teníamos todavía una distinción para llamadas a teléfonos móviles, porque de hecho cuando inicia la prestación de este servicio, la única modalidad que se tenía habilitada es lo que se conocía como el que recibe paga. Es decir, cuando ustedes recibían una llamada telefónica en su celular, no le costaba diferente al usuario que les estaba llamando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes contestaban, ustedes tenían que pagar por ese tiempo aire. Era muy común que a veces la gente se molestaba porque recibía una llamada y era número equivocado, y eso ya les costaba. Precisamente para atender ese tipo de problemática, lo que se determinó con las reglas del servicio local es que teníamos que implementar la modalidad el que llama paga, y que las llamadas que se recibieran en los teléfonos celulares no le costara al usuario que las estaba recibiendo. Y para implementar eso se dijo que se tenía que anteponer el prefijo 044 para llamar a teléfonos celulares en la modalidad del que llama paga. Eso aparece en las reglas de servicio local de 1997 y se implementa en 1996. De hecho, es una de las medidas, o es la medida, que detona el crecimiento exponencial de los números celulares. Más adelante vamos a ver una gráfica cómo estábamos antes de esta medida, y prácticamente la adopción del servicio móvil era casi inexistente en el país. En esa primera etapa de las reglas de servicio local, solamente aplicaba, y el 044 solamente aplicaba para llamadas locales. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes recibían una llamada en el celular, pero no era de su misma ciudad, que venía, por ejemplo, de Monterrey, de Tijuana o de Guadalajara, en esos casos tenían que seguir pagando por recibirla. Para atender esa problemática, se estableció en una modificación del año 2006 que debíamos hacer extensiva la modalidad del que llama paga también a nivel nacional. Y para eso lo que se incorporó es el prefijo 045. Pero para que también esta modificación alcanzara a llamadas que venían desde el extranjero, también se estableció un nuevo mecanismo de marcación para llamadas que vienen, por ejemplo, desde los Estados Unidos. Y ahí lo que se dijo es que se deberían de marcar ahora a números celulares en la modalidad del que llama paga nacional, el 52, que es el código de país, el número 1, y elegimos el número 1 porque no se está utilizando en ninguna clave de larga distancia del país, más el número nacional a 10 dígitos. Eso se estableció en una resolución del año 2006 en el que se hacía extensiva la modalidad del que llama paga local a todo el servicio nacional e internacional. Y la marcación desde el extranjero quedaba en estos términos: más 52, número de país de México, más el 1, solamente para llamar a números móviles en la modalidad del que llama paga, más el número nacional a 10 dígitos. Ahora sí tenemos ya el escenario completo: llamadas a fijos, llamadas a números no geográficos, llamadas a móviles en la modalidad del que llama paga, llamadas a códigos de servicios especiales, y en esta tabla tenemos una especie de resumen de cómo se debería de marcar. A un número fijo local, 7 u 8 dígitos, dependiendo de en qué ciudad estemos.
Si es en México, Guadalajara y Monterrey, repito, 8 dígitos. Resto del país, solamente 7 dígitos. Llamada a un fijo nacional, 01 más el número identificador de región o la clave de larga distancia, más el número local. O sea, 01 más 10 dígitos. Llamadas a números no geográficos, el 01800, 01900 o el número no geográfico que corresponda. Llamadas a un número celular en la modalidad del que llama paga desde Estados Unidos, más 52, el número 1 más el número nacional a 10 dígitos. Llamadas a un número el que llama paga local, o sea, un número celular en la modalidad del que llama paga pero que estuviera en nuestra misma ciudad, 044 más los 10 dígitos del número nacional. A un número celular en la modalidad del que llama paga nacional, o sea que se encontraba en otra localidad, 045 más los 10 dígitos del número nacional. Y los códigos de servicios especiales, el 02, el 020, 030, 040, etc. Y con todo esto parecería que necesitamos casi un curso para entender las diferentes modalidades de marcación. Eso era especialmente complicado desde entonces cuando hablamos de teléfonos celulares que se están moviendo y pueden ubicarse en diferentes áreas de servicio local. Déjenme explicar eso con un ejemplo. Quienes conocen la Ciudad de México y las áreas de comer bien, conocerán que existe La Marquesa. La Marquesa es un lugar que está en el camino cuando uno va hacia Toluca, en la carretera México-Toluca. Es un lugar donde hay bosque, donde hay laguitos para pescar las truchas, hay cabañas donde uno puede comer sopa de hongo, quesadillas, antojitos mexicanos. Hagan de cuenta que nosotros estamos en uno de estos lugares y queremos marcar al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Según la tabla que vimos en la lámina anterior, teníamos que marcar 8 dígitos porque es un número local fijo. Entonces marcaríamos el 5015-4000. Terminamos de comer y tomamos rumbo a Toluca, que es hacia donde nos dirigíamos. Va a haber un momento donde ya salimos del área de servicio local de la Ciudad de México. Si seguimos marcando ya estando, por ejemplo, en Lerma, el 5015-4000, vamos a recibir una llamada de la red que nos diga que esa llamada no puede ser completada como la marcamos. Entonces, que la marcación es incorrecta. Y se imaginan que el usuario tuviera que tener conocimiento de en qué punto cambiamos de área de servicio local, de estas 397 áreas en las que estaba dividido el país. Era algo complejo que el usuario tuviera la información de todo eso. Otra problemática que representa esto es que cuando ustedes reciben una llamada en su celular o incluso en su teléfono fijo, si tiene identificador de llamadas, es que siempre les aparece a 10 dígitos. Entonces les puede aparecer, por ejemplo, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O un número similar, pero siempre a 10 dígitos. Si ustedes le quieren regresar la llamada, a lo mejor se van a preguntar, ¿y cómo le tengo que marcar? Es un número celular y entonces tengo que agregar el 044. Es un número fijo y es de otra ciudad donde le tengo que agregar el 01. O es un número local de la Ciudad de México y entonces le tengo que quitar el 55 para solamente marcar 8 dígitos. Entonces, como que de memoria el usuario se supiera toda esa información sobre cuál es la modalidad del número que está recibiendo en su identificador de llamadas, es de alguna manera complicado. ¿Qué es lo que hicimos para los números móviles? Pero antes de pasar a qué hicimos en los números móviles, tenemos el primer test. Ileana. Sí, comisionado, vamos a programar el sondeo.
Sí, comisionado. Pues bueno, ya cerramos el sondeo. La pregunta fue, con la entrada en vigor del que llama paga nacional, ¿cuál de las siguientes opciones representa la marcación correcta a número fijo desde el extranjero? Las opciones fueron más 52, 1, más número nacional, y la otra opción fue más 52, más número nacional. 36% lo hizo por la opción A y 64% por la opción B, que es la gente que contestó correctamente. Sí, 64%. Gracias, Ileana. Si se fijan, esta pregunta la podríamos calificar como de capciosa, porque en la manera que se plantea nos dice que con la entrada en vigor del que llama paga nacional, ¿cuál es la marcación correcta desde el extranjero a un número fijo? Y las marcaciones desde el extranjero a un número fijo no sufrieron ningún cambio con la entrada del que llama paga nacional e internacional. Lo que sí sufrió cambios es las llamadas a números celulares. Y entonces por eso la respuesta correcta es que es el 52 más el número nacional. Al tratarse de un número fijo, no se tenía que anteponer el número 1 antes del número nacional. Y lo que quiero ilustrar con esto es que sí, los esquemas son complejos. De hecho, prácticamente un tercio de quienes respondieron al sondeo se fueron por la primera opción, que era la incorrecta. En parte, esa es una de las razones por las que queremos simplificar la numeración, para que sea uniforme y no tengan que estarse preguntando si el número de destino es fijo, si el número de destino es celular en la modalidad del que llama paga, si está en su ciudad o está en otra, todo ese tipo de complejidades. Y les decía, cuando veíamos el caso de la Marquesa y el vehículo que se va moviendo hacia Toluca, o cuando recibimos 10 dígitos en el identificador de llamada, esa modalidad se habilitó de marcación uniforme a 10 dígitos, se habilitó desde el año 2003 a los proveedores del servicio móvil. Ahora lo que nos estamos planteando con esta resolución de mayo de 2018 es que sea extensiva esa forma de marcación también a las líneas fijas. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacemos extensivo a las líneas fijas? Vamos a ver a continuación algunas de las razones. En primer lugar, tenemos que han entrado nuevos competidores, tanto en el mercado de telefonía fija, ahí tenemos ahora está prestando servicios de telefonía Total Play, Axtel, Maxcom, Megacable. Ahí tenemos una gráfica de todos los concesionarios que están prestando ese servicio de telefonía fija. Lo mismo ha pasado con la telefonía móvil. De hecho, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se reconoce que los operadores móviles virtuales, estos prestadores de servicios que no cuentan con una red propia, también pueden tener derecho o pueden tener acceso a recursos del plan de numeración. Y no es que sea un problema, por el contrario, es bueno tener más competidores tanto en el mercado fijo como en el mercado móvil. Pero para efectos de los recursos del plan de numeración, eso sí nos representa un reto. Y lo voy a explicar con las siguientes gráficas. Cuando ustedes hacen una llamada, aquí está más o menos cómo se administra la numeración en el plan de numeración. Estoy usando como ejemplo el código, el número identificador de región de Tijuana, que es el 664. Tenemos un número de serie que es el 123 y los 10,000 números que hay de ahí para abajo, o sea, del 0000 al 9,999, se asignan a un solo operador. Y la razón de asignar, y no importa si ese operador solamente va a utilizar 100 números o 1000 números, la razón de hacerlo así es que nos da eficiencia en el enrutamiento y en el análisis de los conmutadores. Si solamente se analizaran los primeros 5 dígitos de este ejemplo, por ejemplo, si analizamos solamente el 66412, las redes no van a saber a qué operador
deben enviar esa llamada. No van a saber quién está atendiendo ese número. Lo que se tiene que hacer es analizar un dígito adicional, o sea, 664123, y ahí sí ya van a saber que ese número corresponde, en el caso del ejemplo, al operador móvil virtual 1, o que si analizan el 664124 corresponde al operador móvil virtual 2, o que si analizan el 664125 al operador móvil virtual 3. Si nos hubiéramos quedado solamente analizando hasta el 66412, no van a saber a quién, porque si se fijan tendríamos 3 registros con ese mismo número, 66412. Si asignáramos por bloques de 1000, más o menos vamos a tener el mismo problema. Vean lo que tenemos aquí, 664123, o sea, estamos analizando ya 6 dígitos, pero si hubiéramos asignado bloques de 1000 números solamente a cada operador, la red tiene exactamente el mismo problema. No sabe a cuál de los 3 operadores móviles virtuales que tenemos en pantalla debe de enviar esa comunicación. ¿Qué tendríamos que hacer si la asignación fuera de 1000 números? Analizar un dígito adicional. Ahora sí saber que si se trata de el 6641231, corresponde al operador móvil virtual 1. Si es el 6641232, corresponde al operador móvil virtual 2. O si es el 6641233, corresponde al operador móvil virtual 3. Y entonces requeriría analizar 7 dígitos. Y en la medida que se está analizando más información en las centrales telefónicas, se consumen más recursos y va a ser más costosa la operación de las redes de telecomunicaciones, y por eso hasta ahora se ha mantenido en asignación de bloques de 10,000 números, aun cuando ese prestador de servicios solo vaya a utilizar 100 o solo vaya a utilizar 1000. Otro de las necesidades para incrementar o para permitir una marcación uniforme a 10 dígitos es el crecimiento de los servicios, la cantidad de usuarios que están haciendo uso de la telefonía fija y móvil. Nada más para que se den una idea, cuando se abre el sector en 1990, solamente había 975,000 números. ¿Está bien la cifra o se ve mal? Pero perdón, antes tenemos una pregunta. Sí, perdón, comisionado. José Evaristo nos pregunta: hola, con lo que explica el comisionado sobre la eficiencia de las centrales para una mejor identificación, ¿se conservaría el 044? El 044, cuando se implementó en las reglas de servicio local del 97, no fue un tema de eficiencia en la administración de la numeración. O sea, incluso los números que se asignan a la modalidad móvil, el que llama paga, son en bloques de 10,000 números. ¿Cuál era el objetivo de agregar un 044? Que en aquellos tiempos era muy notable la diferencia de costos. Les decía que el servicio móvil empieza con la modalidad el que recibe paga. Entonces, el usuario que recibía una llamada en su celular pagaba por el tiempo aire. A los usuarios que marcaban les costaba exactamente lo mismo llamar a un celular o llamar a un teléfono fijo. Con la implementación de el que llama paga, a los usuarios que llamaban a un teléfono celular les iba a costar diferente. Y entonces la manera para que ese usuario supiera que le iba a costar diferente era marcando 044. Pero no tiene que ver, ese 044 no tiene que ver con esta administración del plan de numeración, que sigue siendo incluso para esos números en bloques de 10,000, como se asigna. Bueno, en 1990 tendríamos menos de 1 millón de líneas fijas. Actualmente tenemos ya aproximadamente 20,5 millones de líneas fijas, o sea, ustedes se darán cuenta que ha crecido notablemente. Y en telefonía móvil no llegaban ni a 70,000 la cantidad de líneas fijas.
Ahora tenemos 117 millones. Algunos datos relevantes de esto es que ahora 60 de cada 100 hogares mexicanos cuentan con servicio fijo de telefonía y que 94 de cada 100 mexicanos tienen telefonía móvil. O sea, ha crecido notablemente la penetración de este servicio. Y eso lo que ha provocado es que ya tenemos varias ciudades con saturación en la asignación de numeración. En el caso de Puebla, por ejemplo, ya ha llegado a un nivel de ocupación del 94, bueno, más que de ocupación, de asignación de numeración, del 94.33%. Usted está llegando al tope. En Puebla ya se tuvo que asignar un NIR adicional, que es el 221, y eso mismo se ha observado en otras ciudades, como en Toluca, que ya también se están asignando números con el 729, no solamente el 722, en la Ciudad de México, que además del 55 ya tenemos el 56, y en la ciudad de Tijuana, que además del 664 ya se tiene el 663, y eso se debe al alto porcentaje de numeración asignada que ya estamos observando. ¿Y por qué? Por el crecimiento de la penetración de los servicios y porque tenemos muchos más prestadores. ¿Y eso qué problemática representa? Vamos a verlo en el caso de Toluca. En el caso de Toluca puede darse que tenemos asignado el 722, 123 y no importa lo que siga después, 000, 1111, el número que ustedes quieran. Les decía que ya asignamos el número identificador de región adicional 729, que podría empezar o tener exactamente los mismos 7 dígitos que vimos en el ejemplo del 722, es decir, 123 0000. Si nosotros estuviéramos marcando solamente a 7 dígitos en Toluca y hubiéramos asignado al servicio fijo esta misma serie con los 2 números identificadores de regiones, la red no va a saber a cuál usuario a cuál es el usuario al que queremos realmente llamar. Porque si se fijan, tenemos el 1230000 y tenemos otro usuario que también se llama, si me permiten la expresión, 1230000. La única cosa que los hace diferentes es el número identificador de región o la clave de larga distancia. En este caso el 722 y el 729. Pero si en llamadas locales a fijo solamente se marcan los últimos 7 dígitos, la red no va a tener manera de saber a cuál usuario nos referimos, a cuál es el usuario que queremos llamar. La manera en que se ha solucionado esto, en una cuestión más práctica, es reservar la serie o el número identificador de región 729 solamente para comunicaciones móviles. Porque en comunicaciones móviles siempre vamos a marcar los 10 dígitos del número nacional. Es decir, ahí siempre se va a marcar el 729. Pero se trata de una solución temporal. Entonces, a lo que tenemos que evolucionar es precisamente la marcación a 10 dígitos en todas las llamadas. Aquí señalar nada más que esa evolución a 10 dígitos se contemplaba, de hecho, desde 1996, cuando se toma la administración del Plan Técnico Fundamental de Numeración. Desde ahí se decía que una vez que ya hubiéramos crecido al número nacional de 10 dígitos, eventualmente todas las llamadas pudieran ser a 10 dígitos y eliminar los prefijos de acceso. Como ya ocurrió ese crecimiento del número nacional, ahora podemos hacer esto. De hecho, ese fue el fundamento precisamente para haber permitido ya en el 2003 la marcación desde teléfonos móviles a 10 dígitos. ¿Tenemos otro test? Sí, comisionado, vamos al segundo sondeo.
Bueno, el sondeo fue ¿por qué es necesaria la marcación a 10 dígitos nacional? Las opciones fueron A, debido al avance tecnológico y a la aplicación de la y a la aparición de nuevos servicios de telecomunicaciones. B, para modernizar las redes de telecomunicaciones del país. C, para asegurar la disponibilidad de recursos numéricos y facilitar la marcación en el país. Y D, para seguir con lo indicado en la recomendación UITT E.164. La opción A la votaron 26%, la opción B el 4%, la opción C, que es la opción correcta, la votaron el 52% y la opción D el 19%. Pareciera que ya está incrementándose el nivel de dificultad de las preguntas. Realmente de lo que se trata con esta nueva modalidad de marcación uniforme a 10 dígitos es facilitarle la vida a los consumidores, como lo vimos en el caso del servicio móvil, que no importa desde qué ciudad estén marcando, que siempre sea 10 dígitos. Y la otra, veíamos esos niveles de saturación en el caso de Puebla, de Toluca, de la Ciudad de México y de Tijuana, donde estamos recurriendo a esquemas, a números, a claves de larga distancia adicionales, y para evitar ese nivel de ocupación, esa saturación, para liberar más recursos numéricos, precisamente es necesario que la marcación sea uniforme ya en todo el país. Algo que no tiene mucho que ver con este webinar, pero que es importante mencionarles, es que de hecho otra de las medidas importantes que están en la modificación del plan de numeración de mayo de 2018 es que ahora la administración de los números va a ser a nivel regional. Se tienen 8 regiones y en lugar de tener estas 397 áreas con números identificadores de regiones como hoy tenemos, va a ser una administración a través de cada una de estas 8 áreas de administración de números. Es decir, la disponibilidad de números para cada una de las 8 áreas va a ser mucho mayor y no vamos a tener ninguno de estos problemas de saturación que se están experimentando en algunas ciudades. Adelante con la pregunta. Sí, comisionado, tenemos muchas preguntas, pero en general versan sobre lo mismo. Nos preguntan, ¿cómo voy a saber si estoy marcando a un número fijo o a un número móvil? ¿Habrá alguna numeración que distinga estos números sin el prefijo 044? Y otra de las preguntas recurrentes es, ¿la nueva marcación permitirá en un futuro cercano la portabilidad entre números fijos y móviles? Y una última, comisionador. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasará si alguien marca con el método antiguo? ¿Se podrá enlazar la llamada o se deberá realizar un nuevo intento? Creo que se trata de preguntas todas muy relevantes. Nada más me voy a reservar porque hay una lámina que lo explica más adelante, la de cómo va a saber un usuario si se trata de un número fijo o un móvil. Hay una lámina que nos va a ayudar a entenderlo y a ilustrarlo. Sobre la portabilidad de números fijos y móviles, actualmente las reglas lo que nos dicen es que solo se permite la aportación si se trata de la misma modalidad, es decir, de fijo a fijo y de móvil a móvil. Y no existe esta portabilidad cruzada entre servicios, es decir, de número fijo a un móvil o de número móvil o a un fijo. Cuando se estuvo analizando esta posibilidad y analizamos la experiencia en diversos países, encontramos que los únicos que la tenían habilitada, esta forma de portación cruzada, era Estados Unidos y Canadá. Pero hay una particularidad en el caso de Estados Unidos y Canadá, y es que allá todas las comunicaciones a un número celular son en esa modalidad el que recibe paga. Es decir, no hay ninguna diferencia entre llamar a un número fijo y llamar a un número móvil. En el caso de México y de otros países sí se tiene esa diferencia. En el caso de México ya les decía que se agregó el prefijo 044 para diferenciar y que el usuario supiera
que esa llamada le podía costar más, pero los planes de numeración de otros países a lo mejor inician, todos los teléfonos móviles empiezan con un número diferente, por ejemplo el 6, por ejemplo el 9, ese es el esquema más o menos que tienen en Europa, diferenciar desde el primer dígito a cada uno de los números móviles. Tendríamos que evaluar, según las condiciones del mercado, según los concesionarios, si ahora con esta marcación uniforme pudiéramos evolucionar a esa portabilidad cruzada. Lo que sí es un hecho es que ya no existiría la complejidad de tener que estar avisando que se tiene que dejar de marcar un 044, por ejemplo. Me explico. Si ustedes tenían un teléfono fijo, donde en su tarjeta de presentación solamente aparecen los 8 dígitos del número local, y lo quisieran portar y lo portaran a un servicio móvil en la modalidad en el que llama paga, tenemos un caso más o menos similar a que se hubieran cambiado de número, porque también le tenían que avisar a todos sus contactos que ahora para marcarles tenían que agregar el 044, 55 y los 8 dígitos que tenían en la tarjeta. Con una marcación uniforme a 10 dígitos ya no vamos a tener esa problemática y de alguna manera pudiéramos decir que desde el punto de vista o tratándose de la comunicación a toda su red de contactos sobre la manera de marcación, esta marcación uniforme a 10 dígitos efectivamente pudiera facilitar esa portabilidad cruzada. Sin embargo, para que eso llegara a ocurrir, se tendría que evaluar en el comité técnico del plan de numeración y señalización, se tendría que elaborar una consulta pública y una vez agotado todo ese procedimiento, evaluar si es procedente o no permitir ese tipo de portabilidad. La otra pregunta era si ustedes siguen marcando después del 3 de agosto con el método antiguo, se va a tramitar esa llamada o no. En primer lugar, señalar que desde el 1 de febrero se está comunicando a todos los usuarios cuáles son las nuevas maneras de marcación, pero decirles que en la resolución de mayo de 2018, efectivamente se les da la posibilidad a los concesionarios que les prestan el servicio telefónico de que puedan tener un periodo de convivencia. Pero repito, es de una posibilidad que cada uno de sus prestadores del servicio podrá ofrecer o no, y eso tendrán que verlo directamente con el prestador de servicios que ustedes tengan. En cualquier caso, lo que sí se está reforzando y se les estaría en su caso comunicando si no se tramita la llamada, es que el método de marcación ya cambió para que intenten establecer la llamada con el nuevo mecanismo de marcación. Queda pendiente solamente la de cómo saber si el número es fijo o móvil, que lo vamos a ver en una lámina más adelante. Aquí ya básicamente se trata de muchos ejemplos de qué es lo que va a ocurrir a partir del 3 de agosto. Ciudad de México, por ejemplo, si ustedes llaman de un teléfono fijo a uno móvil, hoy tienen que marcar 045 más 55 más 8 dígitos. ¿Qué va a ocurrir desde el 3 de agosto? Que le van a tener que quitar el 044. O sea, solamente marcarán 55 más los 8 dígitos del número local. O sea, 10 dígitos es lo que van a tener que marcar. Caso contrario, si ustedes marcan del número móvil a un teléfono fijo, por ejemplo, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, están marcando 5015-4000. Aquí nada más se va a hacer una acotación. Recordarán que les dije que desde el año 2003 se permitió una marcación uniforme a 10 dígitos de los números móviles. O sea, si ustedes marcan desde un número móvil, hoy ya pueden marcar como va a ser obligatorio desde el 3 de agosto. O sea, con 55, 50, 15, 4000, eso ya lo pueden marcar desde ahorita si se trata de un número móvil, y a partir del 3 de agosto va a ser obligatorio que se tenga ese mecanismo de marcación. O sea, en ese caso se trata de incorporar
la clave de larga distancia, los números locales. Casi todos tenemos una tía Mari o un tío Toño que viven en Estados Unidos. Es importante que les comuniquemos cómo nos deben llamar. En llamadas a teléfono celular, hoy están marcando la clave de acceso a las redes de larga distancia, que lo representamos aquí con el más, el código de país, México, que es 52, y les digo, tratándose de un teléfono celular, le agregan el 1 y, por ejemplo, si está en Guadalajara, 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 52 código de país, un 1 y 10 dígitos el número nacional. ¿Cómo nos van a marcar nuestros familiares a partir del 3 de agosto? Quitándole el 1. ¿Cómo les van a marcar ustedes a sus familiares a partir del 3 de agosto? Igual que les marcan hoy. O sea, esas marcaciones a números internacionales no van a tener ningún cambio. Solamente las llamadas entrantes internacionales cuando se trata de números móviles. Otra marcación que no va a tener ningún cambio es si nos marcan al teléfono fijo. O sea, si su tía Mari o su tío Toño les van a marcar al teléfono fijo, el que tienen en su casa, la marcación sigue siendo exactamente igual que como la están realizando el día de hoy. Y ustedes desde el número fijo, igual les van a marcar como lo hacen el día de hoy. Si nos marcan de Ensenada, por ejemplo, a Toluca, a un número móvil, hoy estamos marcando con 045 más 722, que es la clave de Toluca, más los 7 dígitos del número local. A partir del 3 de agosto hay que quitar el 045 y solamente marcar 10 dígitos del número nacional. Si ustedes le regresan la llamada a esa persona que está en Ensenada, hoy, y se trata de un número fijo, hoy le estamos marcando con 01, 646, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir del 3 de agosto le vamos a quitar el 01. Más ejemplos, si nos marcan de un fijo igual de Baja California a un fijo que está en Chihuahua, nos están marcando 01, 646, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir de agosto hay que quitarle el 01. Para los números no geográficos, que es alguna de las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales, también se va a quitar el 01. Ahora nada más vamos a marcar, por ejemplo, 800, 2000, 120, 900, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, también tenemos que eliminar el prefijo 01 para los números no geográficos. Y en resumen, a partir del 3 de agosto de 2019, todas las llamadas, independientemente de si se trata de números fijos o móviles, independientemente de si son de su misma ciudad o de otra, se van a tener que marcar a 10 dígitos. ¿Tenemos otro test? Sí, comisionado. 3 test, de hecho, los hacemos. 3. En el primer test, comisionado, que fue, ¿cuáles son los prefijos que se eliminan a partir del 3 de agosto?
las opciones 01800, 030 y 044 tuvo un 3%, 044, 045 y 01, que es la respuesta correcta, tuvieron 82%, 044, 55 y 040 el 3%, y más 52, 044, 045 y 01 el 12%. La respuesta correcta era el B. Vamos con el siguiente test. Ok. En el test, si me encuentro en Guadalajara y me quiero comunicar al IFT, ¿cuál es la marcación que debo realizar a partir del 3 de agosto? La opción A, que es la correcta, 55 50 15 40 00 con el 88%. La opción B, 50 15 40 00, el 9%. Opción C, 01 50 15 40 00 con el 2%. Y opción D, 01 55 50 15 40 00 con el 1%. El último test. Ahora el último test. Si me encuentro en la Ciudad de México y me quiero comunicar al IFT, ¿cuál es la marcación que debo realizar a partir del 3 de agosto? Opción A, 55 50 15 40 00, el 78%, es la opción correcta. Opción B, 50 15 40 00, el 21%. Opción C, 01 50 15 40 00, nadie lo votó. Y la opción D, 01 55 50 15 40 00. También nadie votó esa opción. Lo que se quería ilustrar especialmente con estas últimas dos preguntas es, si estoy en Guadalajara, ¿cómo marco al IFT? Respuesta, 10 dígitos. Si estoy en la Ciudad de México, ¿cómo marco al IFT? Respuesta, 10 dígitos. Entonces, de alguna manera ilustra el punto que ahora con el nuevo mecanismo de marcación, no importa en dónde estemos, siempre vamos a marcar igual. Porque de lo que se trata con este nuevo mecanismo es de facilitar la vida a todos los usuarios, que sea más sencillo, que no requieran tener en su cartera prácticamente un acordeón de, híjole, y si se trata de un móvil, ¿cómo marco? Y si estoy en Toluca, o si estoy en México, o si estoy en Guadalajara. La respuesta más simple es a 10 dígitos siempre. Sí creo que el nivel de entendimiento de este mecanismo es alto, ya estamos hablando de porcentajes superiores al 80%, eso creo que es bueno. Sin embargo, también hay que decir que lo que va a continuar, y que de hecho inició desde como obligación de la modificación al plan de numeración, es que desde el 1 de febrero de este año y hasta el 30 de octubre va a continuar, son las campañas de información por parte de los proveedores del servicio de telecomunicaciones. O sea, sí hay que informarle a los usuarios. El propio IFT, tenemos una campaña de información y va a continuar para que incluso estos porcentajes de usuarios que cometieron algún error en la respuesta, pues estén bien conscientes de cuáles son los nuevos mecanismos de marcación
que les diría, y de hecho se resume en un hashtag que está promocionando el propio IFT, es desde agosto marcas 10. O sea, no importa si el destino es celular o si el destino es un teléfono fijo, la marcación va a ser a 10 dígitos. No importa si lo están marcando desde la Ciudad de México, si lo están marcando desde Monterrey o desde Morelia, la marcación va a ser a 10 dígitos. Eso es de los aspectos más relevantes que deben de mantener después de este seminario. ¿Tenemos pregunta? Sí, comisionado, nuevamente muchas preguntas. Gracias a todos por su participación. Moisés Espinosa le pregunta, ¿las llamadas a teléfonos fijos y móviles tendrán el mismo costo? Y José Antonio Ortiz le pregunta, en cuanto hace la inversión de infraestructura en zonas de bajos recursos, ¿tendrá alguna afectación la eliminación de los prefijos 044, 045, así como las claves LADAS? ¿Me repites la última, por favor? En cuanto hace la inversión de infraestructura en zonas de bajos recursos, ¿se tendrá una afectación con la eliminación de los prefijos 044, 045, así como las claves LADA? Voy a empezar por esta última. No creo que esto tenga ningún impacto en las inversiones que tiene programada cada uno de los operadores, y eso de hecho me lleva a contestar la primera pregunta, si habrá de si los costos van a ser los mismos. El usuario va a tener o va a seguir pagando exactamente lo mismo que el día de hoy. O sea, el nuevo mecanismo de marcación no implica un cambio en lo que está pagando el usuario. Dependiendo del plan que cada uno de ustedes tenga, puede ser incluso que al día de hoy ya no hay diferencia entre llamar a un teléfono celular o a un teléfono fijo, porque tienen contratado algo como tarifa plana. O sea, no importa el destino, como ustedes saben, de hecho ya no hay ningún impacto de larga distancia. Se sigue marcando con 0,1, pero no existe ya el cobro por larga distancia nacional. Sí hay todavía algunos planes donde hay diferencia en costos si se marca a un teléfono celular o si se marca a un teléfono fijo. Con la nueva marcación eso va a seguir así. Y de hecho me voy a adelantar porque también me da pie, y ahorita regresamos a las preguntas frecuentes. Sabes que son varias preguntas frecuentes. Esto de los costos y una pregunta que se había quedado pendiente lo vamos a contestar hasta que lleguemos a esa gráfica. Sí me gustaría ahora hablar algunas de las preguntas frecuentes que hemos recogido a través de las redes sociales, por ejemplo. Y es, ¿marcaré a 10 dígitos sin importar en qué parte del país estoy? Creo que ya lo he respondido en varias de mis intervenciones aquí. ¿Dejaré de utilizar los prefijos 01, 044 y 045 sin importar si mi teléfono es fijo o móvil? Sí, no importa si su teléfono de origen, desde el que están realizando la llamada, es fijo o móvil, es el mismo mecanismo de marcación. Todos los proveedores de servicios tendrán esta función disponible. Si estoy en el extranjero, dejaré de agregar el dígito 1 para llamar a un móvil en México. Y la respuesta a todas esas preguntas es que sí, efectivamente. Otras dudas frecuentes es, ¿tengo que solicitar la activación de marcación a 10 dígitos a mi proveedor de servicios? O sea, ustedes como usuarios tienen que hacer algo para marcar así. Van a tener que cambiar su equipo terminal, o sea, su teléfono celular o el teléfono en su casa para que puedan marcar a 10 dígitos. Y que de hecho es la que nos estaban haciendo también, si el costo de las llamadas va a ser distinto con la nueva marcación. Y la respuesta a esas tres preguntas es que no. Vamos a continuación a ver precisamente cómo le hacen ustedes, suponiendo que están en un plan donde todavía hay diferencia en la tarifa entre llamar a un teléfono fijo y llamar a un teléfono móvil. De hecho, desde ahorita ya se tiene disponible, ha estado disponible incluso desde que estábamos en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, un sistema en internet en el que se puede consultar qué tipo de numeración, qué modalidad tiene cada uno de los números que están en el Plan Nacional de Numeración. Ahí está el vínculo donde pueden consultar esto. De hecho, si ustedes escriben, por ejemplo,
en un formato de número nacional, 10 dígitos, 50, 55, 50, 15, 4000, que es el teléfono del IFT, lo que les va a aparecer es que se trata de numeración fija. Eso es el primer cuadro, el primer recuadro que aparece después del botón de buscar. Si ustedes en ese recuadro de donde dice número nacional escribieran un teléfono móvil en la modalidad del que llama paga, o sea, un teléfono celular que esté en el que llama paga, lo que les va a aparecer es que se trata de un móvil CPP. Eso es lo que quiere decir móvil CPP, es que se trata de un teléfono celular en la modalidad del que llama paga. Entonces, una de las herramientas que tienen los usuarios para identificar si se trata de un teléfono fijo o de un teléfono móvil y en función de eso saber, en su caso, si hay una tarifa diferenciada, es este mecanismo que está disponible a través de la página de internet del IFT. Por supuesto que puede haber un mecanismo mucho más sencillo que eso. Preguntarle a la persona a la que les dio el número y a la que van a llamar si el teléfono es fijo o es móvil. Esa como plan B. Otras dudas frecuentes es si va a haber alguna modificación. Les hablaba que en el plan de numeración están los códigos de servicios especiales, que todos los 06X, el 068, 066, etcétera, ya fueron migrados al 911, y es si la marcación al número nacional de emergencias, el 911, va a tener algún cambio, o si otros códigos especiales como el 030, 31, 040, se van a modificar el mecanismo de marcación, o si se va a modificar la forma de marcar cuando estamos llamando al extranjero. Y la respuesta a esas tres preguntas es que no. El 911 se sigue marcando como ahora, los códigos especiales 030, 031 o cualquier otro del tipo se siguen marcando como ahora, y cuando ustedes llaman a un teléfono que esté en el extranjero, lo van a seguir marcando como ahora. ¿Qué pasa si están tratando de establecer llamadas con el nuevo formato de marcación que son 10 dígitos y no se tramitan esas comunicaciones? En caso de falla, y aprovechamos también para hacer de su conocimiento esta herramienta que ha sido de hecho motivo de reconocimientos internacionales y que mantiene la Coordinación General de Política al Usuario, es la página de Soy Usuario. Ahí pueden presentar, ahí está la dirección, www.soyusuario.ift.org.mx. Ahí pueden presentar cualquiera de sus quejas o inconformidades en caso de que no se completen las llamadas con la marcación uniforme de 10 dígitos. Y con eso estamos concluyendo este webinar. No sé si todavía tengamos espacio para algunas preguntas. Sí, comisionado, y tenemos bastantes preguntas. Queríamos preguntarles, quiere preguntar Ivonne Torres, ¿se realizó una consulta en el portal del IFT respecto a este tema y cuándo darán las conclusiones? Para Elizabeth pregunta. Si quieres empezamos por ¿Sí? eso para que no se... Correcto, claro. Sí, de hecho, legalmente y además con convencimiento de que es algo que resulta muy útil, todas las disposiciones de carácter general, como es el plan fundamental de numeración, se someten a un proceso de consulta pública. Efectivamente, la modificación al plan de numeración estuvo en un proceso de consulta pública y de hecho las conclusiones ya están en la página del IFT. Antes de que estas consultas públicas las realizan las áreas sustantivas del instituto, reciben los comentarios, los procesan y antes de que nosotros en el pleno votemos los proyectos, ya deben de estar disponibles esas respuestas y esas conclusiones de la consulta pública. Entonces, efectivamente, en el portal del IFT pueden ver todos los comentarios, que también son de carácter público, todos los comentarios que se recibieron y las respuestas que se dieron a esos comentarios. Está disponible en la página del IFT.
Gracias, comisionado. Elizabeth Fernández pregunta, ¿cómo se deberá marcar del extranjero a un número 01800? No estoy seguro de que tengamos habilitados números 800 en el extranjero, porque como ustedes saben, los números 800 son de cobro revertido. De alguna manera depende del usuario decir si ese número se puede marcar o no se puede marcar desde el extranjero. Incluso, no sé si les ha tocado, pero hay números de tarjetas de crédito que en el reverso aparece un número 800 y dice, si estás en la Ciudad de México no lo puedes marcar. Si estás en la Ciudad de México, marque el número local, porque eso implica costos para el usuario de ese 01800 que a lo mejor no está dispuesto a cubrir. ¿Para qué paga un servicio adicional si se trata de un usuario que se ubica aquí en la Ciudad de México? Entonces, esa posibilidad de marcar o no los números no geográficos desde el extranjero depende principalmente de qué modalidad tenga contratada en su caso el usuario del número no geográfico, que les digo, incluso en territorio nacional, hay veces que se tienen restringidas las llamadas. Sí, Silvia Ortega, comisionado, le pregunta, para el caso de los clientes empresariales que realizan bloqueos por prefijos, ¿cómo diferenciarán estas marcaciones con el cambio a 10 dígitos? De hecho, en una reciente consulta pública que tiene, no tanto impacta a los usuarios, sino más bien la administración de la numeración internamente en los procedimientos del IFT y para con los operadores, en esa consulta pública se hizo del conocimiento del instituto esta problemática que puede haber. De hecho, lo estamos evaluando también internamente en el área de sistemas y de informática del instituto, porque efectivamente hay algunos conmutadores que tienen perfiles de usuario y dice el usuario de esta extensión solamente puede realizar llamadas a números locales. Y entonces hay que bloquearle todas las llamadas que se realicen a un 01, a un 044 o a un 045. Cuando estamos hablando de una marcación uniforme, donde una de las características es que ya no se van a marcar estos prefijos, pudiera haber una complicación para que esa área de sistemas de una empresa realice esos perfiles y esos bloqueos. Les digo que es un tema que salió recientemente en esa consulta pública, que se está evaluando desde el punto de vista técnico en el comité del plan de numeración y en su caso eso se tendrá que resolver antes de que esto se implemente. Pero no hay una decisión tomada, se están evaluando todas las alternativas junto con la industria para ver cuál es la opción que en su caso se puede ofrecer a los usuarios empresariales que tienen o que podrían estar experimentando esta problemática. Una última, comisionado. Nancy Hernández pregunta, ¿habrá algún proceso diferente que se aplique para los proveedores de telefonía pública? Pues los aparatos telefónicos, al no tener los prefijos, no pueden diferenciar qué tipo de llamada ni el monto a pagar por la llamada. Cuando les llamaba de esta problemática que hace referencia a esta problemática que se hace de nuestro conocimiento en la última consulta pública, de hecho se refieren a los dos casos, los PBX que pudieran ser de clientes empresariales o corporativos o teléfonos públicos que en ocasiones no pueden tener toda la capacidad de cómputo para identificar si el número de destino es fijo o es celular y que todavía el día de hoy están cobrando una tarifa diferenciada. En su caso les diría que es exactamente el mismo tratamiento que le estamos dando a los dos casos, al de telefonía pública y al de los PBX. Evaluar todas las opciones que tenemos para resolver algo antes del 3 de agosto. ¿Ya no hay más preguntas? Creo que podemos unos 5 minutos más. Sí, sí. José Luis pregunta, ¿es posible distinguir un número móvil de un fijo de manera masiva? De manera masiva, algo dependería de qué tipo de usuario estamos hablando, pero lo que sí les diría es que el Plan Nacional de Numeración está disponible para su descarga de cualquier interesado.
Entonces, ellos podrían descargar esa base de datos del plan de numeración y en lugar de estar viendo número por número, que es la página que yo les mostraba del IFT, podrían hacer una aplicación para buscar ya no número por número, sino en series de 10,000, por ejemplo. Probablemente con eso se pudiera hacer esa aplicación para identificar un número móvil de manera masiva. Pero a lo más que podríamos llegar es por la asignación que se tiene en el plan de numeración, que es cada uno de los registros y que está en bloques de 10,000 números. Gilberto Telles pregunta, comisionado, entiendo la decisión, sin embargo, ¿por qué no dejar a la tecnología, que la tecnología pueda completar la marcación sabiendo la ubicación del usuario? ¿Dejar al usuario aumentar el número de dígitos podría provocar errores aumentando el costo de la red? De hecho, habla de un escenario donde él dice que se puede identificar dónde está el usuario. Eso normalmente tiene sentido cuando el usuario se está moviendo, o sea, en el caso del servicio móvil. Sí, a lo mejor un teléfono inteligente con GPS pudiera identificar, en lo que veíamos en la presentación, que está en la marquesa y ahí se debe de realizar de cierta manera la marcación al IFT, por ejemplo. Ese usuario se está moviendo, llega a la zona de Lerma o de Toluca, donde la marcación ya debería de ser diferente. Pero eso implica que el teléfono debería de tener ciertas capacidades, de entrada tener esa capacidad de ubicarlo, que muchos ya la tienen efectivamente, pero no todos. Y entonces en función de eso ellos completarle la marcación correcta al usuario. Sin embargo, lo que ya hicimos en el caso del servicio móvil, y eso no es de ahorita, no es de esta resolución de mayo de 2018, es permitir que las llamadas se puedan realizar siempre a 10 dígitos. Con un esquema así, de hecho, y es de lo que se analizó desde el 2003, es que ustedes pueden grabar siempre sus teléfonos celulares a 10 dígitos y no importa dónde estén, no importa cuál es el destino fijo o móvil, va a estar funcionando con la agenda que tienen de teléfonos grabados a 10 dígitos. Entonces esta medida principalmente es de simplificación. Simplificación sin depender de las capacidades que pueda o no tener el equipo terminal. Pues digo, nada más agradecerles a todos ustedes por haber estado presentes en este webinar. Es la verdad un gusto a nombre del Instituto Federal de Telecomunicaciones poder atender todas sus dudas, todas sus inquietudes. Hay varios mecanismos de contacto con la ciudadanía que tiene habilitadas aquí nuestra Coordinación General de Política de Usuario y siempre, independientemente de estos encuentros virtuales, estamos en la mejor disposición de atender todas las dudas que les puedan surgir. Muchas gracias. Agradecemos al comisionado Javier Juárez y a todos ustedes por su participación en el 8º webinar del IFT. Fuimos cerca de 500 participantes, por lo que ha sido el webinar con más asistencia. Muchas gracias. Les recordamos que pueden consultar este y todos los webinars, así como diversas cápsulas de aprendizaje en la plataforma Me Informo, www.meinformo.ift.org.mx, para aprender más sobre las telecomunicaciones. Gracias por su asistencia. ¿Listo?